Saludo a la amada Iglesia del Señor. Amén, amén. Le damos gracias al Señor por estar un día más en comunión y reunidos, ¿no? Como dice su palabra, para poder tener bendición, ¿no? Amén. Y poder gozarnos de la vida eterna que hay en nosotros. Y gracias al Señor también por todos los hermanos que nos pueden ver. Gracias al Señor por su cuidado, por la salud, por la prosperidad que Él tiene siempre preparado para sus hijos. Y que el Señor bendiga también a todos los hermanos que nos ven, al hermano Fabio, que el Señor lo bendiga grandemente a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Amén, amén. Al hermano Nicolás Blanco, su familia, hermana Estela, Amén. son los Gloria a hermanos Dios. de la localidad. Y también a todos los hermanos que escuchan, ¿no? Por este medio, la palabra de Dios. Y bueno, para poder compartir hoy un día miércoles, un día para trazar la palabra y poder enriquecernos nuestra mente, ¿no? Con el conocimiento, vamos a leer un poquito en el libro de Colosenses, con la ayuda del Señor, que el Señor nos pueda asistir por medio de su Espíritu, para poder gozarnos por medio de la obra del Señor. Y yo venía meditando en estos días sobre... un poquito sobre lo que es el Evangelio para nosotros y cuán difícil a veces se nos hace disfrutar y descansar y gozar del Evangelio. Pareciera que a veces el Evangelio es algo tan pesado, sin embargo el Señor dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El Evangelio para nosotros, cuando lo tomamos por medio de la fe, es un reposo, es un descanso, es algo tan maravilloso. Poder descansar en la obra del Señor, en la obra maravillosa que Él hizo en la cruz. ¿No? Y esta obra es una obra que nosotros la podemos disfrutar por medio de creer lo que la palabra de Dios dice, no de nosotros. Y en el capítulo 2 del libro de Colosenses, el libro de Colosenses es un libro muy especial, donde habla de la transformación de vida. El propósito del Evangelio es transformarnos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de andar. Tenemos que ser llevados a poder manifestar la vida que hemos recibido. Nosotros recibimos una vida tan rica, tan nutritiva, tan buena, pero muchas veces no podemos disfrutarla, descansar en ella, en sus méritos, en lo que Él hizo. Porque nosotras a veces usamos demasiado nuestras mentes, nuestros pensamientos, y nosotras a veces pensamos más que el Señor, y el Señor nos dice una cosa y nosotras a veces pensamos más de lo que Él dice, que cada uno piense, ¿no? lo que es necesario para la propia edificación. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa y a creer lo que Dios dice para poder disfrutar del Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio dice es buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Él vino para que nosotros podamos disfrutar de la comunión con el Padre, con el Hijo, y por medio del Espíritu Santo. Por medio de la muerte del Señor, Él edificó su iglesia, donde es la morada de Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros es la morada de Cristo. Él mora en cada uno de nosotros. Pero así dice el Señor, así como en un cuerpo, porque en ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, esa es la morada de Dios, que Cristo preparó para que pudiera Dios disfrutarnos a nosotros y nosotros de Dios, de la comunión. Entonces ahora nosotros tenemos que aprender a descansar por medio de la fe y creer, ¿no? Que nosotros somos la morada de Dios, como cuerpo, y también individualmente. No, individualmente, así como individuo, nosotros somos casa de Dios, dice, templo de Dios. Entonces tenemos que aprender que nuestro cuerpo es el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros tenemos que darle lugar a la vida de Dios para que Él haga de este templo lo que Él quiere hacer, ¿no? Entonces en el libro de Colosenses, como decía hoy, yo meditaba mucho en este libro, donde habla de la corrección, y a veces no es... Uno a veces
no es linda la corrección, pero es tan necesaria, tan para poder vivir, ¿no? Y recibir. Si no hay transformación, no vamos a poder experimentar lo que tenemos que recibir para poder descansar y disfrutar. Entonces, el libro de Colosenses es un libro muy lindo para nosotros, a donde el Señor nos enseña que si nosotros obedecemos y le damos lugar a la vida de Dios, a la palabra de Dios, nosotros vamos a ir sufriendo una transformación. Pero la primera transformación que nosotros sufrimos en beneficio de nosotros es la mente. Él transforma nuestra mente, que tiene mucho que ver con nuestro espíritu. La mente es poder discernir, ¿no?, lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, el Señor va obrando por medio de su espíritu, por medio de que nosotros le permitimos una transformación de pensamiento, una transformación de mente. Y al transformar nuestra mente, consecuentemente, transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser los unos con los otros, ¿no? Y también de ser en la iglesia, como cuerpo, como iglesia. Entonces es tan necesario descansar y permitirle al Señor que Él haga su obra en nosotros, para poder experimentar. Hay tantas cosas hermosas como que el Señor dice acá, por ejemplo, dice amar los unos a los otros, o tenemos que amarnos con entrañable amor, y nosotros a veces creemos que el amor es un sentimiento. No es un sentimiento, el amor no es un sentimiento, el amor es un principio, ¿no? Y el amor, Dios es amor. Nadie que diga que tiene a Dios no puede decir que no puede amar. Dios es amor. Entonces, si nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos que experimentar lo que es amar. Y amar no es, como le decía antes, no es un sentimiento. No es que yo siento, porque si no siento no amo, no. Nosotros tenemos, cuando decimos que estamos obligados a amar, porque Dios es amor. Y la manera de amar es darle lugar a la vida de Dios. Para poder amar como Dios quiere que nos amemos, entonces vamos a ir siendo transformados, dice. Y en el libro del capítulo 2, dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea, para con todo lo que han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, ¿vio? Hasta alcanzar toda la riqueza de la perfecta certidumbre del entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta ahí. Fíjese, dice, para que sean consolados sus corazones, ¿no? Para que sean consolados, entrelazados ellos en amor. El amor es tan necesario, ¿no? Fíjese el carácter de una persona que está siendo transformada. Es un carácter diferente. Dice, para que nosotros, ¿cuál es el trabajo? Somos consoladores. Un corazón consolado es por medio de ministrar a Cristo, por medio de llevar la vida de Cristo. Porque esto acá habla, dice, del misterio de Dios que es Cristo. Y Cristo es un misterio para aquel que no le da lugar. Cristo termina siendo un misterio y nosotros necesitamos descubrir a Cristo, experimentarlo, ¿no? Para que no sea un misterio, ¿no? Porque es tan difícil a veces poder decir que Cristo vive en mí y no poder expresar la vida que es Cristo. Pareciera que uno se contradice, ¿no? Entonces Pablo decía que él tenía un dolor de paz, que él tenía una tristeza, que tenía una lucha, sostengo por vosotros, dice, por los que están en la Odisea, por los que no se decidían a entregarle la vida al Señor, por los que no estaban dispuestos, por lo que, es como decía a veces de hermano, uno está con un pie acá y con el otro allá, y no creen la palabra de Dios completamente, ¿vio? No son ni fríos, ni tienen el calor del Espíritu,
para poder manifestar el carácter que ellos tienen que manifestar. Entonces se manifiesta un carácter opuesto a la vida de Cristo. Y en ese carácter no hay disfrute, no hay descanso, no hay gozo, no hay lo que nosotros necesitamos para poder tratarnos. Porque somos miembros, dice, los unos de los otros en este cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, cada miembro pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces tenemos que entender que necesitamos experimentar a Cristo como vida en nosotros, no como un conocimiento. El conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento, pero Cristo sigue siendo un misterio para nosotros. Su expresión, su amor, su capacidad. No podemos entender la capacidad que tiene Cristo de perdonar. Aleluya. La capacidad que tiene Cristo de perdonar, la capacidad que tiene Cristo de amar. Y entonces nosotros, Pablo decía que él sostenía una gran lucha por vosotros, por los que vivían en la Odisea. La Odisea es, como decía antes, tibieza. ¿Vio? Los que vivían en la Odisea, por todos los que han visto mi rostro, dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Vio? Hay mucha gente que vive en esa circunstancia. Entonces, si nosotros, lo que decimos que entendimos, lo que decimos que vivimos en el Espíritu, lo que decimos que esta gracia nos capacitó y que esta gracia es poderosa para transformar las vidas, tenemos que ser aquellos que puedan consolar los corazones. Pero para consolar los corazones tenemos que ser tan tiernos, tan amorosos, tan perdonadores, soportar tantas cosas. Y eso solamente lo puede hacer la vida que está en nosotros. No es algo que nosotros tenemos que esforzarnos para hacerlo, porque sería en vano. Hoy lo haríamos, mañana ya no lo haríamos. Entonces dice, Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados, fíjese, los corazones de los santos, entrelazados unos con otros, en armonía, entrelazados, un amor, manifestando, experimentando a Cristo. La única manera de que podamos estar entrelazados y que nuestros corazones y que cada hermano sea consolado es experimentar a Cristo. Poder darle lugar a la vida de Cristo que está en nosotros y poder darle lugar al Espíritu Santo que nos guía creyendo la palabra y rindiéndonos al conocimiento que Dios nos trae. Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor. Fíjese, en Cristo, en Dios, hasta alcanzar todas las riquezas. Ahí está. La riqueza habla de Cristo mismo, pero tenemos que alcanzar todos eso. La riqueza es Cristo, lo más rico. Cristo es disfrutable. Teniendo a Cristo, teniendo la palabra, teniendo al Espíritu Santo, teniendo los dones, no disfrutamos. No podemos disfrutar porque no creemos lo que Dios dice en su palabra, no creemos nosotros. Y hoy ya, con este mensaje de gracia, no tenemos excusa. Ya no podemos comportarnos como nos comportábamos antes cuando no conocíamos el mensaje de esta palabra de gracia que tiene poder para transformarnos y para hacernos hombres y personas diferentes. Amadores, como dice acá, ¿no? Entrelazados en amor hasta alcanzar toda la riqueza, hasta poder alcanzar la manifestación, la riqueza, poder disfrutar, poder experimentar a Cristo en el amor, en la paciencia, en la ternura, ser como Él, ¿no? Entonces Pablo sufría por aquellos que no se decidían, aquellos que no determinaban rendirse a Él y entregarle su vida, porque decíamos en un principio, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Ahora, ¿qué puede hacer este templo con el Espíritu Santo si no buscamos darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé la palabra justa, para que podamos nosotros alimentar al hombre nuevo que está en nosotros y ese hombre nuevo pueda ser formado? O sea, ser formado ¿qué es? Alcanzar la riqueza. Ya Cristo va a dejar de ser un misterio para nosotros como vida. Ya va a ser algo tan conocido, vamos a amar, vamos a saber lo que Cristo es en nosotros.
no va a ser un misterio, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre del entendimiento, ¿no? Del entendimiento, entender plenamente cómo se comporta Cristo, lo que Él hizo todo, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Fíjese, que tan hermoso lo que nosotros tenemos, y tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y poder darle lugar a la vida de Dios. Esto no es algo que yo sea un gran entendedor. Todo aprendemos a cómo comunicarnos con el Señor, cómo darle lugar a la vida de Dios. Todo es experimentable. Nosotros alcanzamos lo que alcanzamos por la experiencia y por experimentar. La vida de Dios tiene que ser una vida que podamos experimentar. ¿Y cómo es esto? Decíamos, ¿no? Por ejemplo, si decimos que hay que perdonar, tenemos que ir a la manera de donde haya esa necesidad, ¿no? De practicarlo, de poder experimentarlo, buscar la manera de que la vida de Cristo se manifieste a favor de otro, para alcanzar todas las riquezas, dice, de la perfecta certidumbre, dice, del entendimiento hasta alcanzar el pleno conocimiento, del misterio de Dios, para que ya no sea Cristo, dice, un misterio, ya para que Él pueda ser tan conocido y reconocido en nosotros, y no solamente en nosotros, sino por todos aquellos que lo vean en nosotros, que puedan conocer que nosotros somos Cristo, somos como Él. Pero muchas veces la gente no puede ver en nosotros a Cristo. Y entonces tampoco pueden ellos disfrutar de la riqueza que hay en nosotros, que es Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo podemos hablar palabras sabias? ¿Cómo podemos ir y darle una palabra de sabiduría a alguien si no es por medio de Cristo? Si no es por medio de la manifestación, de que Cristo tome su lugar en nosotros y que nosotros podamos... ¿Cómo podemos hablar alguna palabra de sabiduría? Ahí está toda la sabiduría que necesitamos, del conocimiento de Dios, del conocimiento del propósito de Dios. Estar en Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay tantos lugares donde le dan tantas cosas a los hermanos y ellos son tan engañados por esta fábula y gritan y se disfruta, pareciera que entienden todo, pero ahí no hay nada de sabiduría. Ahí no hay nada de sabiduría, es todo fábula, es todo hombre, todo deseos, intenciones de hombre, y nosotros que tenemos la sabiduría, que es Cristo, y que Dios nos quiere decir qué tenemos que hacer para llevar a cabo su propósito, edificar en este lugar una iglesia, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no le damos lugar a la vida de Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos que estamos en un lugar, en una posición, pero nuestra realidad dice lo contrario. Nosotros decimos y hablamos, pero nuestra vida dice lo contrario. Entonces, nosotros podemos decir, nosotros no somos tibios. Yo soy, pero no se ve el fervor, el fuego, el espíritu, no se ve el calor de la vida de Dios en nosotros, manifestándose, amando, perdonando, haciendo, caminando, haciendo la obra que Dios tiene que hacer. No lo puede ver, no lo vemos. Entonces, a veces nosotros también estamos en esa posición, tenemos que aceptar y decir, Señor, yo no quiero ser así, no quiero, teniendo el Espíritu Santo, tengo tu palabra, tengo todo, yo necesito llevar a cabo tu propósito y estar dispuesto. Y yo lo digo, que a veces nos cuesta tanto a mí, pero yo le digo al Señor, yo estoy dispuesto. Entonces, que el Señor saque todo lo que me impida. Yo digo, Señor, yo estoy dispuesto. Yo quiero que Él se manifieste en mí, quiero que Él se manifieste. Pero hay tantas cosas que impiden. Y eso es lo que no solamente me impide a mí, sino impide al Señor que Él pueda llevar su propósito. Porque Él no lo va a hacer con otro, quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que nosotros conozcamos el misterio de lo que es Cristo en nosotros.
Cristo sigue siendo un misterio, pero estando en nosotros porque no lo podemos experimentar. No podemos darle lugar a Él y experimentar, sentir lo que se siente, darle lugar a Cristo. Mucho pensamiento, hablamos muchas cosas maravillosas, pero muy poca sabiduría. Muy poca sabiduría. ¿Vio? Y el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Dios. Temor a su palabra, temor a Él, ¿no? Y a veces escuchamos, por eso Pablo acá estaba tan preocupado por estos hermanos, porque ellos podían ser engañados, llevados por cualquier forma de enseñanza. Y yo le decía a un muchacho, no es un hermano, pero hablamos mucho de la palabra de Dios, vio que a un niño es muy fácil de engañar y llevarlo por donde uno lo quiere llevar, por eso uno, un grande, lo tiene que cuidar. Y bueno, y acá a veces nosotros tenemos un grande y nos quiere cuidar. Y el grande es aquel que Dios pone para edificarnos, para cuidarnos, para alimentarnos, para llevarnos donde nos quiere llevar. Pero no queremos que un grande, queremos como los chicos, no quieren que nadie los cuide, que nadie los guíe, que nadie los lleve, que nadie le enseñe. No, yo sé todo. Y así nos comportamos nosotros, pero Pablo dice, para que ya no seáis niños, llevados por donde quiera. Entonces Él pone a alguien que te lleve seguro, que te lleve a lo bueno, a lo perfecto, aleluya. Y muchas veces nosotros no nos dejamos guiar, llevar. ¿Vio? Llevar por el Señor, por alguien bueno, por alguien grande, alguien que ha entendido, alguien que Dios ha preparado para que nos pueda llevar. Y entonces digo, esto es lo que meditaba, ¿vio? De que nosotros podamos darle lugar a la vida que está en nosotros. Y darle lugar eso es a veces un tema, ¿no? A veces cuando yo digo, es muy fácil decirlo. ¿Qué es darle lugar a la vida? ¿Vio? Creer lo que Dios dice de nosotros, creerlo. Pero creerlo y creer de que, por ejemplo, simplemente que Dios vive en mí. Cuando yo digo que Dios vive en mí, y bueno, yo puedo perdonar y soportar cualquier cosa, que me ofenda o que me... Entonces eso es darle lugar a la vida, es creer que Dios dice que Él vive en mí. Y digo, creerle a Dios que Él dice, todo lo puedo en Cristo. Y si Dios dice que todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es la vida que está en mí, y yo lo creo. Y me arriesgo y me voy creyendo. Eso es darle lugar, experimentar lo que sucede cuando yo creo. Eso es darle lugar a la vida. Y la vida, cuando yo le doy lugar a la vida y puedo hacer esas cosas, van cambiando mis experiencias, voy experimentando cosas que nunca había experimentado. Cuando yo me enojo, cuando yo manifiesto algo, viene a mí la palabra de Dios porque el Espíritu que está en mí me hace saber y me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo creo lo que la Biblia dice y le doy lugar, no le doy lugar, empiezo a invocar el nombre del Señor Jesús. Voy y busco, entonces le estoy dando lugar a la vida para poder vencer el enojo, para poder vencer de estas cosas. Entonces ya no hay pensamiento, yo no me dejo guiar por mi pensamiento, porque yo soy un hombre que conoce la gracia, la palabra de transformación. Entonces ya no le doy lugar a mi pensamiento, porque yo sé que ese pensamiento, yo sé discernir de dónde vienen esos pensamientos. Entonces digo, si yo le doy lugar, sé dónde me va a llevar. Entonces yo no le doy lugar, eso es darle lugar a la vida, negar el otro pensamiento para pensar lo que Dios quiere que piense, que todo lo puedo en Cristo, que Dios es mi amado, que el Señor me salvó, que Él me justificó, que tengo riqueza, pensar las otras cosas, porque yo ahora puedo entender, discierno de dónde provienen ciertos pensamientos. Cuando yo tengo un pensamiento bueno, sé de dónde proviene de la vida. Cuando yo tengo un pensamiento, también puedo discernir, ya conociendo esta palabra, de dónde proviene. Entonces, nosotros podemos cuidarnos por medio del obedecer la palabra. Podemos protegernos porque Dios nos dejó el Espíritu que nos guía y nos da la palabra justo para ir ahí y negarnos a nosotros mismos para manifestar la vida de Dios y poder ser transformados. Cada día vamos a ir cambiando nuestro carácter. Para poder manifestar el carácter que Dios quiere que manifestamos, que es el carácter de la vida que está en nosotros.
pacientes. Y yo quiero eso para mí. Yo quiero ser transformado por el Señor, quiero ser diferente, quiero ser un hombre, como decía la palabra, útil. Si la vida de Dios, siendo hijo de Dios, no se manifiesta en nosotros, ¿qué utilidad puedo tener yo para Dios? Sigo siendo inútil. Pero yo necesito ser útil, quiero ser útil para Dios. Y si no le doy lugar a la vida de Dios, si yo no creo lo que Dios dice de mí, aunque yo venga a la iglesia, aunque yo me venga acá y me esfuerce, sigo siendo inútil. De nada le sirvo a Dios y mucho menos a otras personas. Entonces, dice Pablo acá, dice, porque quiero que sepáis, dice, quiero que sepan lo que yo sufro, quiero que sepan que tengo una lucha enorme por ustedes, lo que no se deciden, por ustedes que no le dan lugar a la mente de Cristo, por ustedes que le dan tanto lugar a sus propios pensamientos, a sus razonamientos, por ustedes que se niegan a creer lo que yo digo de lo que ustedes son. Tengo unas luchas terribles por vosotros, dice, ¿vio? Por los que están también en la Odisea, en esa posición, dice, por todos los que han visto mi rostro, pero no hay manera de que les puedan entregar todo la vida a Él, ¿no? ¿Para qué? Dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor hasta alcanzar la riqueza de la perfecta certidumbre y el entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Queremos tener conocimiento del propósito de Dios, de cómo ser transformados, de cómo tenemos que ir a Cristo. Él es nuestra capacidad. Pero no, Cristo no es algo que Él no nos va a obligar a nosotros tenemos que ir a Él. Nosotros tenemos que invocar su nombre. Como yo siempre decía, no siempre uno está en el Espíritu. A veces estamos de trabajo y le damos lugar a nuestra humanidad, pero ahí enseguida invocamos el nombre del Señor porque distinguimos, ¿no? Lo que puede suceder. Y entonces ahí vamos, invocamos el nombre del Señor, le pido al Señor que libere mi mente, que no pueda en todo pensamiento ajeno Señor, quiero ir a nuestro espíritu, donde ahí está la vida de Dios, que es la que me sirve, la que me conviene, y eso es lo que medito esta semana, ¿no? Que nosotros como iglesia podamos entender la necesidad que Dios tiene, no solamente la necesidad, como le decía el hermano Gustavo, hablábamos, ¿no? La necesidad que nosotros tenemos. No ni cuenta nos damos nosotros, no la necesidad que tenemos de que Cristo se manifieste en nosotros. Nuestra mente todavía no puede entender lo maravilloso que sería. Es tanto que ni siquiera entendemos. Por eso, si no estaríamos desesperados, buscaríamos, no sé, la manera de cómo va a ser para que Cristo se manifieste, porque no entendemos lo increíble que es que Cristo, un ser extraordinario, un ser totalmente capacitado para transformarse, manifiesta en nosotros. Una riqueza tan grande que está en nosotros. Dice que la palabra de Dios dice, tenemos este tesoro. Imagínense tener un tesoro ahí que no entendemos para qué sirve. ¿Y qué nos puede dar? Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, dice. Pareciera que el vaso de barro tiene más valor que el tesoro. ¿No? Y bueno, que el Señor nos ayude, primeramente a mí, a poder darle el valor. Yo recuerdo siempre que esta palabra, darle valor, había muchos hermanos que siempre decían, dele valor, hermano, a la palabra de Dios. No le damos el valor que el Señor se merece. Le damos tanto valor a tantos problemas, a tantas cosas, pero no les damos valor a lo que Dios dice. No le damos valor a la palabra de Dios. Me decía a mí, dele valor, hermano. Del valor, y dice la palabra de Dios, dele valor a la vida que ha recibido. Esa vida tiene un precio tan alto que pagó por usted. Dios no quiere nada malo, me acuerdo un hermano, Dios quiere lo mejor, dele valor. Y no valoramos la palabra de Dios, no valoramos lo que escuchamos, no valoramos los años que hemos sufrido. A veces miraba la tele y dice un noticiero, dice memoria activa. No tenemos memoria de las cosas que hemos pasado para alcanzar esto que Dios nos dio. Y seguimos dando vuelta en lo mismo. En vez de poder ya ser una iglesia maravillosa, gloriosa, disfrutando y haciendo disfrutar a otros. Por medio de lo que tenemos, no por medio de lo que somos, sino de lo que tenemos.
Si somos algo es por lo que tenemos. El valor está en lo que tenemos. Tenemos una vida dentro de nosotros que quiere darse a conocer. Pero no es la vida la que impide que nosotros lo hagamos, sino somos nosotros, nuestra humanidad. Todos tenemos esa humanidad, pero tenemos que ir a la divinidad. Este muchacho no me creía porque yo le digo que nosotros, Jesús cuando vino a la tierra, le digo, él era humano, hombre, pero tenía una vida divina dentro. Tenía la divinidad. Y yo le decía, nosotros somos iguales. Y él se reía porque yo, en broma, y no es broma. Yo le decía, yo soy un negro divino. Porque tengo una vida, pero tengo la divinidad dentro de mí. Y esa es mi capacidad. Esa es mi sensibilidad. Si yo no le doy lugar a esa vida, yo me convierto en un ser tan insensible hacia todas las cosas. Pero cuando le doy un cachito de lugar a esa vida, soy tan sensible, me vuelvo loco. Porque mira lo que dije, mira lo que hice, sabiendo que tengo, o escucho, o veo algo. Me hace tan sensible hacia Dios. Imagínense si nos rindiéramos totalmente. ¿Qué sensibilidad tendríamos nosotros en el barrio, con los hermanos, unos con otros? Unos con otros, un respeto, algo tan hermoso. Pero todavía no lo podemos experimentar. No lo podemos experimentar, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no le damos lugar a la vida de Dios. Tanto conocimiento. Yo me llené la cabeza de conocimiento y no me ayudó. En los peores momentos no me ayudó el conocimiento. Entonces hoy digo, tengo que recordar la memoria, hacer memoria, todo lo que pasé. Hacer memoria de dónde Dios me sacó, hacer memoria de lo que yo era hasta que Cristo vino. No tenía, siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo cuando me convertí al Evangelio, la gente me decía, ¿sabes lo que eras vos? Y yo no me podía acordar. Uno decían que yo me hacía el tonto, pero no hay caso, no me acordaba lo que decían que yo había hecho, lo que decían como yo, quería traer una imagen a mi mente para verme, quizás avergonzarme. Pero no había caso, el Señor me borró lo que yo era, aleluya, para poder ser lo que hoy Él me hizo. Porque si yo traigo a mi mente todo lo que yo era, jamás voy a poder ser lo que Dios dice que soy. Y ese es el tema más grande, tratar de dejar atrás, no la vida pasada, para poder vivir la vida que hoy somos. Tenemos tan presente lo que éramos antes, entonces no podemos vivir la vida que Dios nos dio. Y esta palabra que hoy no tenía una palabra, un mensaje, simplemente quería compartirle lo que es la vida de la transformación. Y lo que aquellos que están como instrumento para dar la palabra, que es el alimento para que uno sea transformado, el sufrimiento que tiene. Pareciera que no, pero porque Pablo decía que tenía una lucha tremenda. Un sufrimiento terrible, por aquellos que no podían entender, y no podían conocer a Cristo, ese misterio, el gran misterio que Dios hizo con Él, no lo podían conocer. Nosotros dice, este evangelio es un evangelio no de conocimiento, y no digo que no es necesario el conocimiento, es hermoso tener conocimiento porque pero no alcanza con el conocimiento, sino necesitamos lo que Dios dijo que es. Necesitamos revelación, y la revelación no es por medio de la mente, sino es por medio del Espíritu. La revelación es algo que Dios te muestra directamente, pero si no creemos, si no aprendemos a confiar en la unción, en el Espíritu que tenemos nosotros, si no nos arriesgamos a creerle para poder experimentar, siempre vamos a necesitar una niñera, siempre necesitamos crecer para poder nosotros después ser niñeros de otro. Necesitamos nosotros confiar en el Espíritu Santo de Dios, necesitamos confiar en la unción que Dios nos dio para poder entender. Y ese entendimiento se transforme en una revelación, la cual me muestre cómo debo conducirme y cómo debo hacer
Entonces yo después me transformo así en una niñera para llevar a otro, ¿vio? Como tiene que ir. ¿Vio? Pero nosotros toda la vida estamos aprendiendo, todavía estamos aprendiendo. Nos pasamos aprendiendo. No podemos ser niñera de nadie, no podemos darle a nadie todavía porque nosotros todavía necesitamos que nos lleven. Y Dios quiere que nosotros seamos revelados, que alcancemos todas las riquezas del pleno conocimiento. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor bendito. Ayúdame a mí primero para poder alcanzar esta riqueza que es la manifestación de Cristo en nuestras vidas. No hay otra riqueza más grande para nosotros que manifestar a Cristo. Él es lo más precioso, es lo más hermoso, poder tener comunión con Él, sentir que Él te habla, sentir que Él te abraza, sentir que cuando estás peleado con alguien, sentir que es el único que te entiende, sentir que Él es el único que te da fuerza. Cuando estás cansado en el trabajo, cuando ya no querés saber nada, cuando hay necesidad, igual acudís a Él, Él es el único que te consuela, el único que te dice no te rindas, levántate. Dios, levántate, cree, confía, yo todo lo puedo en Él. Y esto es maravilloso, poder entender que aquellos que están para edificarnos, para ayudarnos, sufren una gran lucha. ¿Vio? ¿Para qué? Para que todos podamos ser consolados, nuestros corazones entrelazados como hermanos, como el cuerpo de Cristo que somos. ¿Vio? Y poder así juntos, porque si no hay unidad, Dios no puede dar entendimiento. El entendimiento viene en medio de la unidad, en medio de la sensibilidad, en medio de poder creer todo la misma cosa. Cuando somos uno, por medio de la unanimidad, donde todos tenemos el mismo deseo. Venimos a este lugar con el mismo deseo de que Dios nos hable, de que Dios nos enseñe algo. Si todos venimos con el mismo deseo, la misma intención, Dios nos va a hablar. Pero si todos traemos un pensamiento diferente, un deseo diferente, y a veces ni siquiera un deseo traemos, venimos a la iglesia para cumplir, para que el pastor no me rete. Pero no tengo el deseo de escuchar la voz de Dios, no tengo el deseo de que hoy Dios me diga el por qué ayer me pasó tal cosa. Señor, explícame, quiero entender, porque quiero aprender a depender de Dios. Venimos a escuchar la palabra, queremos que Dios nos hable por medio de aquellos que Dios puso. Entonces Pablo acá sufría una gran sufrimiento, tenía una gran lucha, para que aquellos que no querían sean transformados. ¿Por qué? Porque dice que Colosenses significa monstruosidad. Imagínense, nosotros no queremos ser un monstruo, queremos ser como Él es, dice. Ser transformado, Él es en algo precioso, no quiero ser en algo monstruoso. Veo algo que, un brazo largo, un brazo corto, tenemos que crecer bien, todos juntos, como un cuerpo. No que crezca solo la cabeza o que crezca solo un brazo, queremos crecer parejamente. Queremos manifestar cada uno lo que tiene que manifestar como corresponde, funcionar como cuerpo, ¿no? Y eso es hermoso, y para eso está el libro de Colosenses, donde nos dice que tenemos que despojarnos, que Dios no nos quita, que nosotros nos despojemos de cosas que no nos sirven. Hoy, como le decía un hermano hoy, ¿no? Así en lo natural decía el hermano, nosotros comemos y el cuerpo se queda con los nutrientes, pero lo demás, dice, lo desecha. Y en lo espiritual, Dios nos enseña con esta palabra, la que nos capacita, que también podemos, a veces nosotros retenemos lo bueno y desechamos lo que no es. Desechamos lo que no nos sirve, pero retenemos lo bueno, porque lo bueno que hace nos nutre y nos transforma, nos nutre y produce. ¿Para qué quiero algo que no produce, que no me nutre de la vida de Cristo? Entonces yo me deshago. Entonces ahora entendemos que nosotros no podemos ir a cualquier lado, donde me hablen de una fábula, donde no me hablen del misterio de Cristo, donde no me den a conocer lo que Dios quiere que yo conozca. Yo necesito estar en un lugar donde haya alguien sufriendo por mí para que yo entienda todas las riquezas que hay en Cristo. Y yo le doy tanta gracia al Señor por lo que somos, por lo que estamos, porque hay personas que ni se imaginan el privilegio que es poder entender esta gracia, que es Dios como vida para nosotros, ¿vio? Dios como vida,
pero no alcanza con la vida. No alcanza a tener la vida. Necesitamos darle lugar, necesitamos rendirnos a ella para que ella se manifieste. Necesitamos la palabra, necesitamos a aquellos los que nos dan la palabra, necesitamos todo para que esa vida se pueda manifestar. Necesitamos alimentarla. Decía el hermano Ramón que nosotros no somos transformados, no es que nosotros, como decía el hermano, formados, sino la vida es la que es transformada en nosotros. No nosotros vamos a ser siempre iguales, pero la vida que está en nosotros va siendo transformada, y cuando esa vida se transforma en nosotros vamos a ir mostrando exteriormente lo que esa vida está sufriendo, esa transformación. Dios, pero cuando nosotros no mostramos nada, quiere decir que esa vida todavía, por más que no se está siendo transformada, porque la transformación se ve. Cuando esa vida, por medio del alimento que yo estoy recibiendo y por medio de que yo le doy lugar al Espíritu Santo y recibo el alimento, esa vida va siendo transformada, pero también se puede ver. O sea, si yo nadie ve nada en mí, quiere decir que esa vida no está siendo transformada. Ahí tengo que preocuparme. Y le doy gracias al Señor porque yo creo que cada uno de nosotros vamos siendo transformados. Aunque nadie todo diga lo contrario, yo no soy el mismo de antes. Puedo seguir manifestando cosas que no debo, pero yo no soy el de antes, y el Señor cada día me está añadiendo cosas nuevas, cosas que jamás imaginaba, y ese es el deseo que yo tengo para todos, los de la localidad y los de no de la localidad, para que todos los hermanos dejen de jugar al Evangelio y puedan conocer esta gracia y puedan ser transformados y ser de beneficio y ser útil para el Señor. Como yo decía, por más conocimiento y por más todo, a veces somos tan inútiles para Dios. No servimos para Dios. Y si no servimos para Dios, mucho menos para nosotros, para beneficiarnos nosotros. Que el Señor bendiga, que si no he podido, por mi palabra, traer la claridad, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los hermanos, le dé la claridad y le haga saber cuál es mi deseo, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Porque mi deseo que en este momento siento es el mismo deseo que Dios tiene. Es que aprendamos a rendirnos a la palabra de Dios, aprendamos a darle lugar a la vida que está en nosotros, aprendamos a aceptar lo que Dios dice que somos. Somos hijos de Dios, tenemos una vida que nos va capacitando día a día. Y bueno, que el Señor le dé entendimiento en todo. Que el Señor bendiga. Gracias por... Amén. Gracias le damos al Señor por nuestro hermano Antonio. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar y bueno, ya vamos a terminar nuestra reunión. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecido por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, hacer realidad esta palabra por medio de la obediencia, por medio de la fe, Señor. Bendice, Señor, a cada hermana y hermano de la congregación, a aquellos hermanos que han escuchado esta tu palabra, Señor. Ayúdales para que puedan ellos, Señor, ser iluminados por tu Espíritu Santo, Señor, y que ellos puedan llevar a cabo, Señor, en sus propias vidas, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el camino, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, hermano. Amén. Gracias, Señor Jesús.